Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada iglesia de nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en esta hora para cada uno de los hijos de Dios que nos damos cita a esta convocatoria de nuestro Padre Celestial en esta mesa donde venimos a ser alimentados por su santa palabra, dándole gracias a nuestro Padre porque todos los días nuestro Padre nos provee el alimento espiritual, dándole gracias porque nuestro Padre nos ha provisto de una salvación tan grande y una vez salvos de una herencia que nos ha provisto en Cristo Jesús para que nosotros la podamos acceder, la podamos disfrutar y la podamos administrar. Por eso nos presentamos delante de nuestro Padre en el nombre de Cristo Jesús, revestidos del Señor Jesús, para poder como hijos venir a la mesa del Padre y a tomar lo más importante, su palabra, su alimento, que es lo que sustenta la vida a nuestra alma. Por eso le decimos a nuestro Padre, gracias por el alimento que envías en esta mañana. Gracias por el maná que tú rocías hoy por medio de tu palabra para que nosotros la podamos recibir y seamos nutridos, edificados por medio de ella. Y le pedimos a nuestro Padre que por gracia del Espíritu Santo nos permita ver en medio de este capítulo que vamos hoy a comer, nos permita el Espíritu Santo hallar las riquezas de la vida de Cristo, hallar las riquezas inescrutables del Señor en esta porción de la Escritura. Capítulo 8 del libro del profeta Amós, amados. Entonces en el capítulo 8 vamos a colocar nuestros ojos y nuestros oídos, todo nuestro corazón aquí en la Escritura y vamos a comer la palabra en el nombre del Señor Jesús. Dice el capítulo 8 del profeta Amós, capítulo 8. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano, y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Oí esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no olvidaré jamás todas sus obras. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermerá como el río Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán.
En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios Odán y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, mis amados, capítulo 8 del libro del profeta Amós. Lo acabamos de leer en el nombre del Señor. Y vamos a extraer la porción que nuestro Padre nos provee para hoy. La porción que está en su mesa para que nosotros podamos comerla, podamos saciarnos de ella. Capítulo 8, que vamos a encontrar en el capítulo 8 una cuarta visión. Desde el capítulo 7, el profeta Amós está recibiendo visiones de parte de Dios, y todas esas visiones son visiones que indican un juicio. En la primera visión vio langostas, en la segunda visión vio fuego consumidor, en la tercera visión vio la plomada del albañil, pero en la cuarta visión, en el capítulo 8, Jehová Dios le mostró al profeta Amós un canastillo de fruta madura y le preguntó: ¿qué ves, Amós? Y el profeta le respondió: Señor, veo un canastillo de fruta de fruta de verano. Y el Señor Jehová le respondió: asimismo, lo que tú estás viendo no es un canastillo de fruta de verano, sino es el fin sobre mi pueblo Israel. Entonces, en este capítulo 8, el Padre Celestial le va a hablar a Israel por medio del profeta la profecía de juicio a través de esta visión, la visión del canasto de fruta de verano. Esa es la cuarta visión que el profeta recibe de parte de Jehová Dios para anunciarle a Israel que viene un juicio que Dios va a hacer sobre esa nación, sobre esa porción del pueblo de Dios. Entonces, en el capítulo 8, la visión es la visión del canastillo de fruta de verano. ¿Cómo está ese canastillo de fruta? Está listo, así como un canasto de fruta de verano estaba listo para ser sacado al mercado, para ser consumido. Pues Jehová Dios le dice al profeta: asimismo, mi pueblo Israel está listo para hacer el juicio. Dice: ya no voy a tolerar más. Está en la medida perfecta para sancionar todos los males, todas sus malas obras que ellos han acumulado. Lo que Dios le está diciendo es: la maldad ha madurado en mi pueblo Israel. Y como esa maldad ya maduró, no voy a tolerar más esa madurez de esa maldad, le voy a juzgar. Entonces, se parece al capítulo 6 de Génesis, donde Dios le dice a Noé: la maldad de la tierra se ha multiplicado y vino el juicio del agua, del diluvio. Pues acá en este capítulo 8, Jehová Dios le está diciendo lo mismo al profeta Amós. Le está indicando que la maldad ha llegado a una medida, la maldad llegó a una madurez, ha madurado todo el fruto del mal. Entonces, no maduró la obra de la ley, no maduró la obra del bien, sino por el contrario, sí hubo una madurez, pero el fruto maligno llegó a una medida de madurez y Dios dice: le debo juzgar en este momento, no lo toleraré más. Profeta Amós, anúnciale a mi pueblo que se prepare para un juicio que viene sobre ellos. Entonces, a través de esa visión, Dios le anuncia que viene ese día temible, ese día donde no va a haber canto, va a haber luto, ese día donde muchos serán los cuerpos muertos que se iban a sepultar en silencio. Entonces, a través de esta visión del canasto de fruta de verano, Dios lo que le está indicando al profeta Amós es que a Israel le llegó el tiempo del juicio. Así como una fruta madura, no le queda mucho tiempo después de que madura, asimismo Dios le está diciendo a Israel:
no le queda mucho tiempo para recibir el juicio. Después de que una fruta madura debe ser consumida pronto, porque si no se descompone. Entonces Dios le dice a Israel, asimismo, profeta Amós, ya Israel está lista para ser juzgada. Ya le queda poco tiempo en el que toda la advertencia sea un hecho sobre ella, que va a venir juicio. Y vuelve y le recuerda por qué le hace el juicio. Le recuerda por qué los principales de Israel explotaban al menesteroso, explotaban al pobre, había injusticia social. Dice que se maquinaban en secreto cómo engañar a los pequeños con la balanza, cómo alterar el precio, cómo esconder lo mejor y vender los desperdicios del trigo. De esta manera que Dios muestra en el capítulo 8 nuevamente, refleja cómo está la condición espiritual de los principales. Si esto hacían ellos en secreto, maquinaban esto, revela la condición espiritual que tenían, una condición espiritual negativa, oscurecida, porque esto indicaba que no había amor por Dios ni por el prójimo, porque maquinaban ya hacer el mal al menesteroso, al pobre, al necesitado. Dice que planeaban vender los desechos del trigo en vez de los nutrientes del trigo. Le maquinaban falsear el precio, falsear la balanza para empobrecerlos más. Entonces esto lo está juzgando el Señor y por eso dice, no olvidaré ninguna de sus obras. Además, Dios está juzgando en ese capítulo 8, está juzgando la idolatría. Nuevamente dice el Señor, todos los que juran por tu Dios Odán en Samaria caerán y nunca más se levantarán, porque allí se adoraba a falsos dioses. Entonces en el capítulo 8, Dios le anuncia al profeta Amós, para que él sea el intermediario, para que él anuncie a Israel que el juicio de Dios es ineludible, que el juicio de Dios se acerca, que venía el juicio sobre esta porción de su pueblo, en las cuales deberían haber dado el fruto digno del arrepentimiento, pero por el contrario dieron frutos de maldad. Entonces Dios dice, voy a juzgar, no olvidaré ninguna de sus obras por cuanto hicieron esta obra negativa. Es que debía haber ofrecido Israel, debía haber ofrecido, como dice la carta del apóstol, debería haber dado frutos dignos de arrepentimiento, debería haber dado frutos dignos de la ley, haber ofrecido unos dignos frutos de verano, mas no estas obras que fueron totalmente obras impías. Entonces, ¿qué hace nuestro Padre Celestial? Va a juzgar, advierte el juicio, dice que habrá un eclipse, el sol sobre el mediodía se oscurecerá, habrán tinieblas sobre toda la tierra, no habrá luz, y le dice que viene una hambruna. Entonces allí vamos a colocarle un zoom sobre este juicio un poco extraño, porque es la primera vez que oímos en el juicio de Dios que Dios le dice al profeta, dígale a mi pueblo que viene una hambruna sobre ustedes, viene un gran hambre sobre todo Israel, pero le dice, no será hambruna de pan, ni será sequía de agua, sino será escasez total de mi palabra. Entonces Dios le dice, ¿cuál será la consecuencia más terrible en este juicio? Mayor que la oscuridad, mayor que el eclipse, mayor que la espada que venga. La mayor calamidad que va a ocurrir es que Dios va a ausentar su palabra, que viene un tiempo donde no habrá comida espiritual, no habrá el alimento del alma, que es la palabra de Dios. Dios le dice, habrá hambre, habrá sed en sus almas, tendrán la necesidad de oír la palabra, de comer la palabra, beber la palabra, pero no la van a encontrar. Irán de norte a oriente, de mar a mar, buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Entonces ese es como el castigo más fuerte que Dios anuncia en el capítulo 8, diciéndole, por un momento no habrá luz, no habrá sol,
Por un momento no habrá paz, por un momento habrá muerte, pero por un gran tiempo ustedes tendrán una sequía de la palabra de Dios. Habrá un momento en que querrán comer, querrán oír la palabra, pero no van a encontrar la palabra de mi boca. Entonces, en el capítulo 8, hace parte de la profecía del juicio, anunciando lo que le va a acontecer a Israel. Entonces, van a quedar desprovistos de la palabra de Jehová. Van a entrar en una sequía espiritual. Entonces Dios dice, va a venir una sequía, no del pan físico, no del trigo, no del alimento del cuerpo, sino una sequía del alimento espiritual. ¿Y cuál es el alimento espiritual? La palabra de Dios, la palabra de Jehová, la palabra que sale de su boca. Entonces eso es la advertencia que Dios anuncia que viene sobre el juicio de su pueblo Israel. ¿Y por qué le viene ese juicio? Por ellos haber dado un fruto maligno, frutos amargos, frutos de ajenjo, cuando deberían ser el pueblo que deberían haber dado frutos dignos de arrepentimiento. Entonces este es el juicio que le anuncia el Padre Celestial a Israel del Norte. Este es Israel del Norte. Es que era lo mayor que iba a sufrir la ausencia de la palabra de Dios. No iban a tener la palabra de Dios por una temporada, tanto que iban a desesperarse por la palabra por cuanto la rechazaron. Entonces Dios anuncia a el pueblo de Israel, al pueblo del norte, este juicio, este castigo que viene sobre ellos a través de 4 visiones, donde la cuarta es el canastillo de fruta de verano, indicando que ya está cerca el juicio para Israel. Entonces esto es para Israel del norte, lo que le iba a pasar y que hoy sabemos por medio de la historia del Espíritu Santo que ya ocurrió. Esto le ocurrió a Israel del norte, por allí en los años 700 antes de Cristo, ocurrió esta calamidad a la nación del norte. Como Dios lo había profetizado, ocurrió. ¿Qué ocurrió? Que vino muerte, vino espada, vino destrucción, vino un día de oscuridad, vino un día de luto, vino un día de lamentación, vino un día de silicio, vino un día donde ellos lloraron, como si se muriera un primogénito, un unigénito, un día amargo. Se cumplió la profecía. Por ahora en el capítulo 8 todo era una advertencia. Dios le está advirtiendo al pueblo por medio del profeta Amós, le estaba también indicando cuáles eran los pecados por los cuales le estaba haciendo este juicio. Era una advertencia, pero finalmente la advertencia de Dios se cumplió, porque lo que Dios habla se cumple. Entonces en el capítulo 8 la advertencia mayor es la escasez de la palabra, donde Dios dice, viene un tiempo en que ya no van a oír mi palabra, voy a esconder mi palabra, voy a estar mudo por un tiempo, ustedes no van a encontrar mi palabra, ni por medio de profeta, ni por medio de visión, habrá una escasez total de mi palabra. Entonces esto es el juicio más severo que recibió un pueblo que continuamente tenía el fluir de la palabra de Dios, que incluso recibió la ley de Dios, la palabra escrita. Es que iba a sufrir las consecuencias de Israel, consecuencias espirituales, lo cual indica que no iban a pasar bien, porque no ellos, al igual que al no haber alimento físico, se sabe que no va a pasar bien el cuerpo, pues igualmente al no ver la palabra de Dios, no va a pasar bien el alma de la persona. Entonces esta nación, como dependía de la palabra de Dios, era como si Dios le dijera no va a haber lluvia en la parte espiritual. Entonces lo mismo pasó para Israel, una nación a la cual le llovía palabra de Dios, por profetas, por mensajeros, por sacerdotes, por la ley. Entonces cuando Dios le dice que va a haber sequía de su palabra, está anunciando algo, un enojo fuerte de Dios. Es como cuando alguien se enoja y ausenta la palabra contra el que está enojado. Entonces Dios le dice, no van a encontrar mi palabra durante mucho tiempo. Van a ir de mar a mar, van a ir de norte a oriente buscando mi palabra y no la hallarán. Es algo triste, le vendría a Israel algo de mucha, gran pérdida,
más que perder la tierra, más que perder su riqueza, más que perder su templo, más que perder a sus unigénitos, a sus primogénitos, más que perder sus cantos, sus fiestas, la gran pérdida era perder el hablar de Dios, la palabra de Dios, el alimento del alma. Entonces Dios le dice, eso será lo más grande que ustedes pierdan. Van a perder mi hablar, van a perder mi palabra. Entrará una sequía que se van a desesperar por mi palabra, pero no la van a encontrar. Entonces es una sequía fuerte, porque no es una sequía de pan, no es una sequía de agua, no es una sequía para el cuerpo, sino es una sequía para el alma de toda esta nación, la nación de Israel. Una nación que desechó la palabra de Dios y que ahora no la van a encontrar por un tiempo. Entonces en el capítulo 8 esa es la advertencia al juicio, y eso es lo más terrible que se anuncia en el juicio, la pérdida de la palabra de Jehová. Vamos a usar una comparación para poder facilitar que el Espíritu Santo nos ayude a edificar en esta mañana, y vamos a usar una comparación con otro suceso parecido a el capítulo 8, que ocurrió al mismo pueblo de Israel, pero en Éxodo. En Éxodo ocurrió lo mismo. ¿Qué ocurrió en Éxodo? En Éxodo, mientras que Dios sacó a este pueblo a la libertad por medio de Moisés, su mensajero, su enviado, y Dios en ese camino de sacar al pueblo de Israel, muchas veces dice que tentaron a Jehová Dios. El pueblo tentó a Jehová Dios, murmuraban contra Jehová Dios. Habían visto cómo hizo las grandes señales en Egipto, pero dudaban de lo que podía hacer después de haber sido libres de Faraón. Dudaban de que Dios podía darles de comer, podía darles de beber, de que Dios podía llevarlos a una tierra para tener paz. Entonces el pueblo que Dios sacó de Egipto continuamente tentaron a Jehová Dios, murmuraron contra Jehová Dios, hasta que Dios un día le hicieron un ídolo. Antes de recibir la ley hicieron un ídolo con Aarón, y Dios le dijo algo parecido a Moisés. Dios le dijo a Moisés, Moisés, mi presencia no ha de ir con este pueblo. ¿Qué va a ausentar? Mi presencia. Y aquí está pasando lo mismo. Algo molestó a Dios, algo enojó a Dios, que Dios ausentó algo poderoso de él. ¿Qué ausentaría Dios de este pueblo? Su palabra. Entonces, en el suceso de Éxodo, Dios ausentó su presencia, pero en esta parte de la historia, después de que Israel fue una nación grande, tuvo reyes, reino, templo, riquezas, tierra, Dios vino y le ausentó la palabra. Es cuando Dios ausenta su presencia y ausenta su palabra, es un indicador de que viene un gran juicio de Dios, porque Dios en ese momento de Éxodo le dijo a Moisés, mi presencia no ha de ir con este pueblo. Era una gran pérdida. Y en esta parte nuevamente Israel sufre una gran pérdida. ¿Cuál es la gran pérdida? No el templo, no la tierra, no la luz del sol, no sus cánticos, no sus fiestas. La gran pérdida es que perderían el hablar de Dios, la palabra de Dios. Por eso para nosotros la iglesia y los hijos de Dios debe ser de mayor estima y de mayor riqueza sobre todo lo que administramos, lo debe ser la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser mi gran riqueza, mi gran prioridad, mi gran necesidad, mi mayor tesoro. Debe ser la presencia de Dios y la palabra de Dios. Por eso Israel sufrió en Éxodo la pérdida de la presencia de Dios por sus malas obras, por su murmuración, por la dureza de su corazón. Pero aquí Israel nuevamente pierde, Israel del norte pierde algo muy valioso de Dios, como lo es su palabra. Perdieron la presencia en Éxodo, perdieron la palabra en esta porción de la historia. Entonces, ¿qué iban a experimentar? Una sequía a la palabra de Dios. Dios no iba a hablarles
durante mucho tiempo, ni por profeta, ni por visión, ni por sacerdote, por ningún medio. Dios iba a estar mudo para este pueblo. Y ese silencio hacía parte del juicio que Dios tenía para Israel. Entonces, dos experiencias parecidas, donde una vez perdieron la presencia de Dios por su idolatría, por la dureza de su corazón, su rebeldía, y nuevamente pierden algo valioso de Dios, como lo es su palabra. Entonces, en el capítulo 9, en el capítulo 8, ese es parte de los juicios que venían sobre Israel. No solamente la parte física, no solamente la parte material, la pérdida de las cosas materiales, sino que lo más grande que pierde Israel en el capítulo 8 por el juicio que le viene al norte es que perdieron la palabra de Dios durante una temporada. Entonces, eso le ocurrió a Israel. Primero fue una advertencia, pero luego fue un hecho. Años más tarde y cercanos a esta profecía, se cumplió. Vino todo lo que ellos, Jehová Dios, les había hablado en contra, se manifestó. Y esta profecía también se cumplió. ¿Cuál? De que vendría un gran tiempo de ausencia de la palabra de Dios. Que esta nación, que era la que tenía el privilegio de recibir el hablar de Dios, perdió el hablar de Dios. Ninguna otra nación recibía el hablar de Dios. Ninguna otra nación hablaba con Dios. Ninguna otra nación recibía el fluir de la palabra de Dios. Solo Israel. Pero lo perdieron. Entonces, nos muestra una gran pérdida y debe inquietar nuestro espíritu de tener temor de sufrir estas pérdidas, porque estas son las mayores pérdidas que puede sufrir una persona. Perder la presencia de Dios y perder la palabra de Dios. Entonces, por eso para nosotros debe ser lo más valioso, debe ser la presencia de Dios, así como Moisés le dijo. Entonces, ¿qué dijo Moisés cuando Jehová Dios le dijo que iba a ausentar su presencia al pueblo, que la presencia él no iba a acompañarlo? Moisés le dijo, Dios, no nos saque de aquí, no nos iremos sin tu presencia, porque Moisés sí reconocía que lo más valioso que tenía era la presencia de Dios, más que la vara, más que los milagros, más que la tierra, era la presencia misma de Dios. Y acá este pueblo debió reconocer su gran pérdida. Lo más valioso que tenían era el hablar de Dios. Un hablar que ellos menospreciaron, un hablar que ellos se rebelaron contra ese hablar, un hablar que menospreciaron, despreciaron, un hablar que lo tuvieron por poco, como Esaú tuvo la primogenitura por poco. Entonces, ahora ellos iban a reconocer cuán valioso era lo que tenían. Y que era lo más valioso que tenían ellos. No era la tierra, no era su leche, su miel, su oro, su plata. Lo más valioso que tenían era el hablar de Dios. Que Dios les daba, los alimentaba con su palabra. Entonces eso lo iban a saber en la ausencia. Por eso bien lo dice el dicho, la gente conoce lo que tenía cuando lo pierde, el valor de lo que tenía cuando lo pierde. Entonces ahora Israel iba a conocer el valor de lo que tenía, que era la palabra de Dios. Iba a reconocer cuán pérdida sufrieron al perder la palabra de Dios. Entonces, ¿qué iba a venir? Sequía espiritual, hambre espiritual, pero no había forma de saciar esa hambre, lo cual indicaba que iban a sufrir durante mucho tiempo, porque si Dios no habla, pues no hay nada sin el hablar de Dios. Entonces eso le ocurrió a Israel en Éxodo, al pueblo de Dios saliendo solamente de Egipto, y le ocurre después de unos siglos después. Entonces inicialmente perdieron la presencia de Dios y luego terminaron perdiendo la palabra de Dios. Entonces, durante mucho tiempo la palabra de Dios se ausentó. ¿Cuál palabra? La palabra que venía por visión, la palabra que venía por los profetas, la palabra que venía a través de hombres por los cuales Dios emitía su palabra, desapareció. Entonces, venía un tiempo donde no iban a tener noticias de Dios. Dios no iba a hablar ni una sola palabra después de este juicio. Muy parecido también a lo que le pasó a Abraham. Dice que después de que Abraham engendró a Ismael,
Dios se ausentó por 13 años, no le volvió a hablar en 13 años, perdió la palabra de Dios por 13 años. Entonces, eso le ocurrió a este pueblo llamado el pueblo de Israel. Pero eso es la muestra, este es el muestreo. Recordemos que Israel es la muestra dentro de una gran cantidad de población, de la población mundial. Esto mismo, lo que le ocurrió a Israel, nos ocurrió a todos nosotros, la humanidad. Nosotros en Adán perdimos la presencia de Dios y perdimos la palabra de Dios, igual que Israel. Pero la buena noticia es que esa palabra de Dios volvería un día. Sí va a estar en sequía, sí va a estar ausente, pero no para siempre. La palabra de Dios por un tiempo no la iban a hallar hasta que Dios iba a permitir que la palabra fuera hallada. Es aquí donde vamos a encontrar la maravillosa persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque después de tanto tiempo para Israel, después de tanto tiempo para la humanidad, de perder lo más valioso, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios volvió a ser enviada. Entonces, cuando Dios tuvo su gran enojo, la ausentó. Pero cuando Dios tuvo su gran manifestación de amor y misericordia, la volvió a enviar. No para siempre fue la sequía de la palabra de Dios. Sí estuvo ausente durante mucho tiempo en la tierra, para la humanidad y para Israel. Pero llegó un momento en que nuestro Padre Celestial, ya sin enojo, sin ira, con amor y misericordia, nos volvió a dar lo que un día teníamos, que habíamos perdido. ¿Qué nos volvió a dar? La abundancia de su palabra. Volvió a enviar su palabra. Pero en esta ocasión, Dios volvió a enviar su palabra, no por medio de un profeta, no por medio de una visión. Dios mandó nuevamente su palabra por medio de su unigénito. Por eso incluso en la profecía le dice, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como de amargo. ¿Desde en qué manera nuestro Padre Celestial volvió un día a traer la palabra? La trajo en su unigénito. En Cristo Jesús volvió el hablar de Dios a la humanidad, volvió el hablar de Dios a Israel con Cristo Jesús. O sea que ahora todos nosotros los que conocemos esta verdad debemos dar el valor a la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el mismo Señor Jesús. El Señor Jesús es el hablar de Dios, es el verbo de Dios, es la palabra viviente de Dios. Y por eso la iglesia debe, sobre todas las cosas, amar al Hijo de Dios porque Él es la palabra de Dios. Ahora estamos en un tiempo abierto de amor y de gracia de Dios, donde la palabra está al alcance, donde la palabra la podemos recibir, donde la palabra de Dios está para todos nosotros los hijos. Entonces, por un tiempo esa palabra estuvo ausente, por un tiempo esa palabra estuvo desaparecida, no había forma de oír la voz de Dios, la palabra de Dios. Pero venido el tiempo de gracia, de perdón, venido el tiempo de la misericordia de Dios, de que se acordó de los juicios que había hecho a la humanidad de Israel, nuestro Padre Celestial vuelve y nos permite acceder a lo que habíamos perdido, el acceso a la palabra de Dios. Pero el acceso a la palabra de Dios es el unigénito. Por medio de Cristo accedemos a la palabra de nuestro Padre Celestial. Entonces ahora, que dice la Escritura, que en ese tiempo las doncellas y los jóvenes desmayarían de sed. ¿En cuál tiempo? En el tiempo que estaba ausente la palabra de Dios. Pero hoy la palabra de Dios no está ausente. La palabra de Dios está para todos. Y la palabra de Dios para todos no es un libro impreso. La palabra de Dios para todos es Cristo Jesús. Está al alcance de todo aquel que tenga corazón humilde y reciba al Señor Jesús. Entonces hoy los jóvenes y las doncellas no debemos estar desmayados de sed, sino saciados de la palabra de Dios. Los jóvenes y las doncellas del Señor deben estar saciados de la abundante palabra que hoy tenemos acceso por la venida del Hijo. Es quien trajo de regreso la palabra de Jehová Dios, quien trajo de regreso a la tierra
el fluir de la palabra de Dios vino encarnado en el Hijo, vino dentro del mismo Hijo. Entonces la palabra de Dios ya no viene por una visión, vino por una encarnación. Ya no vino a través de una visión en un hombre, vino a través de la encarnación de un hombre, Jesucristo hombre. Y ahora Jesucristo hombre es la palabra encarnada de Dios, es la palabra viviente de Dios. ¿Y para qué está esa palabra? Para que jóvenes y doncellas estemos saciados de esa palabra, nos alimentemos de esa palabra, no andemos en sequía en nuestra alma. Desde ya hoy, estar desmayado de sed y desnutrido de la palabra de Dios es porque ya alguien no quiere recibir lo que ya Dios permite que nosotros tengamos nuevamente como herencia. En un momento la palabra sí estuvo ausente por parte de Jehová Dios, la palabra se ausentó, la palabra fue retirada por juicio de Dios, pero luego por amor de Dios, la palabra ha regresado. Y cuando regresó la palabra, regresó en el Hijo, envasada. El envase es el Hijo. Por eso, todas las cosas que nosotros recibimos o que necesitamos para ingerir en el cuerpo, vienen en un envase. Y nosotros, la palabra de Dios viene en el envase del Hijo de Dios. En Cristo, Él es el contenedor de la palabra de Dios. Pero este envase no se puede rechazar, este envase no se puede tirar como los demás envases en los cuales nosotros recibimos las cosas, porque este envase es viviente. En la experiencia natural nosotros botamos los envases, rechazamos los envases porque son muertos, lo que contiene vida es lo que tiene por dentro. Pero en esta ocasión tanto el envase como el contenido es viviente. Cristo es el envase viviente y Él es el contenido viviente. Por eso la iglesia debe tomar a Cristo como el contenedor de la palabra de Dios. En Cristo, la persona viviente, Él es el hablar de Dios y es el anuncio de que Dios ya no está enojado. Es el anuncio de que Dios ya se le quitó la ira. Es el anuncio de que Dios ya nos perdonó. Tener a Cristo y su palabra es la confirmación que Dios está en una etapa de reconciliación con nosotros, de que Dios está en amor con la humanidad, que está en amores, que ya no está en juicio ni está contendiendo con el hombre. Por eso la iglesia tiene tanta abundancia de palabra, porque Cristo ha traído la abundancia de la palabra de su Padre. Y la iglesia, tanto doncellas como jóvenes, debemos hacer la parte opuesta. ¿Qué ocurrió con los jóvenes y las doncellas de Israel por no haber palabra? Se desmayaban de sed. Pero hoy nosotros debemos, al haber tanta abundancia de palabra en Cristo, debemos saciarnos, estaciarnos de esa palabra, saciarnos de la rica palabra de Dios, considerando que es el bien más preciado que tenemos nosotros sobre este universo, la palabra de Dios, que es el mismo Hijo de Dios, la encarnación de la palabra del Señor, el Señor Jesucristo. Entonces, hoy le decimos a nuestro Padre Celestial que comprendemos esta palabra, que no comprendió Israel en un momento, que no comprendió Adán en un momento, pero que nosotros hoy por su ayuda entendemos que el bien más preciado que tenemos es su presencia y su palabra, y que por eso ahora, mientras que la palabra esté con tanto acceso y tanto abundancia, nos vamos a saciar de ella, que como doncellas y jóvenes nos vamos a saciar de la abundancia de la palabra que ha venido con Cristo Jesús a la tierra. Ya hoy la iglesia no puede estar sedienta, no puede estar hambrienta, no puede estar desmayándose por ausencia de palabra, porque la palabra ha venido como señal de que Dios se ha reconciliado con los hombres, como señal de que hay perdón. Entonces, ¿cuándo se fue la palabra? Cuando hubo una confrontación, hubo una afrenta de Israel contra Dios. Pero ¿cuándo regresó la palabra? Cuando Dios mismo tomó la decisión por sí mismo de perdonarnos. Dios no envió su palabra porque nosotros
mejoramos el comportamiento. Dios no envió su palabra porque nosotros nos empezamos a portar mejor. Dios envió su palabra porque fue una decisión del mismo soberana. Él decidió perdonarnos. Él decidió darnos el perdón. Decidió hacerlo aunque nosotros no teníamos la posibilidad de lograr la reconciliación con Dios. No teníamos nosotros la forma de reparar los daños ocasionados a la santidad de Dios. Entonces, ¿cómo recibimos ese perdón? Porque a Dios mismo le plació. Dios mismo determinó perdonarnos en su grandeza, en su amor, y permitirnos nuevamente recibir lo más grande que habíamos perdido, su presencia y su palabra. Y ahora la presencia de Dios y la palabra de Dios están juntas en el ser de la persona santa del Señor Jesús. Tener al Señor Jesús es tener la presencia de Dios, y tener al Señor Jesús es tener la palabra de Dios. Por eso todos nosotros somos bienaventurados, somos doncellas y jóvenes bienaventurados porque nacimos en el tiempo de la abundancia. Nosotros damos gracias a nuestro Padre porque no nacimos en el tiempo de la escasez de la palabra, ni en la presencia. Damos gracias porque nuestro Padre nos permitió nacer en un tiempo donde la palabra abunda y la presencia abunda. ¿Y dónde está esa palabra y dónde está esa presencia? Están en un ser santo, en el ser santo y glorioso de la persona del Señor Jesús. Por eso la iglesia viene a Jesús. Nosotros estamos en Jesús y Él nos sacia con su palabra, Él nos llena con su palabra, nos hidrata con su palabra, porque la palabra es el alimento, la comida y la bebida que nuestra alma necesita. Entonces, amados, en el capítulo 8 vemos lo terrible que le ocurrió a Israel, lo terrible que le ocurrió a la humanidad, lo terrible que es no oír la palabra de Dios, lo terrible que es tener sequía espiritual, donde Dios no vuelve a hablar. Es prácticamente la muerte espiritual de una persona, es la muerte del alma. Pero una vez que regresa el hablar de Dios, regresa la vida. Por eso todas nuestras almas, las almas de la iglesia, estamos siendo vivificadas, estamos siendo alimentadas continuamente, porque Dios ha vuelto a traer su hablar, Dios ha vuelto a traer su voz, la que estuvo ausente por medio de la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le damos gracias a nuestro Padre por su Hijo, porque el unigénito ha traído el hablar de Dios a la humanidad. Y mientras tanto le decimos: Señor, como jóvenes y doncellas, nos vamos a saciar de tu palabra. Por eso continuamente deseamos oír la palabra del Señor Jesús. Que el Señor Jesús hable a nuestras almas, porque es lo que sacia y quita el hambre espiritual y la sed espiritual. Le damos gracias a nuestro Padre porque hoy tenemos el alimento más grande de nuestra vida, que es el alimento espiritual. Y el alimento espiritual es la palabra del Señor Jesús. Amados, seamos muy bendecidos en este día, dándole gracias a nuestro Padre por todas estas maravillas que el Señor ha hecho, dándole gracias a nuestro Padre porque nos ha perdonado, porque ha sido una decisión de Él soberana. No fuimos nosotros los que logramos ofrecer algo para reconciliar, sino el mismo Dios ofreció su perdón hacia nosotros. No pudiendo nosotros ofrecer algo, en el caso de Jacob ofendió a su hermano Esaú, pero pudo recoger durante mucho tiempo 400 animales para reparar su ofensa. Pero nosotros no teníamos ninguna posibilidad de reparar la ofensa con Dios. No había nada que pudiera ocupar el tamaño para reparar la ofensa a Dios. Pero Dios mismo, Él mismo se proveyó una ofrenda para en esa ofrenda reconciliarnos a todos. Y la ofrenda se llama el Cordero de Dios, Cristo, su Hijo Santo. Y ahora a través de ese Hijo, en Él está todo lo que hemos perdido. En Él está la presencia, en Él está la palabra. Por eso quienes tenemos a Cristo, tenemos la presencia de Dios todos los días. Y quienes tenemos a Cristo, tenemos la palabra de Dios que alimenta nuestra alma todos los días. Por eso le damos gracias a nuestro Padre maravilloso, porque no solamente tenemos un sol que nos alumbra todos los días,
No solamente tenemos un aire que nos da oxígeno todos los días, sino que tenemos una persona viva en los cielos que nos da el hablar de Dios todos los días. Todos los días mi Señor Jesús habla desde los cielos, y cuando Él habla, esa palabra llega desde el cielo hasta mi alma. Y hoy la estamos recibiendo, y es la palabra que viene emitida de la boca del Señor Jesús, por la cual mi alma se nutre, mi alma se alimenta y toma la vida del que habla, que es la vida del Señor Jesús. Por eso bendito sea el Señor Jesús. Damos gracias porque Él vive y porque Él es la fuente del hablar de Dios. Señal de que hemos sido reconciliados y perdonados por el amor supremo a nuestro Padre Celestial. Amados, sean muy bendecidos, y mañana en el nombre del Señor volvemos a recibir el hablar de Dios en Cristo Jesús en el maná de la mañana. Paz a todos, amados, sean muy bendecidos. Paz.